Hola, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería agradecer sobre todo y especialmente a la Real Sociedad Geográfica por haber contado conmigo para participar en las actividades de su 150 aniversario y al Museo del Prado, pues uno de mis lugares preferidos en el mundo, y les agradezco mucho que me permitan estar aquí. Y especialmente a mi amiga Marta Asunción Alonso, poeta, que me ha proporcionado un título tan bonito como sugerente y como complejo de abordar en este caso. Bueno, pues para hablar de horizonte interior, de paisaje imaginario y paisaje imaginado, yo siempre parto de una frase que, dicha por un pintor hiperrealista como es Antonio López, nos da mucho que pensar. Dice que muy pocas veces los pintores se fijan en lo real. Quiere decir eso, que él, que es un pintor de paisaje y de geografía urbana, nos hace imaginar o llegar a nuestra mente que gran parte de los paisajes que vemos realmente no son paisajes reales, son paisajes imaginados. ¿Por qué? Porque el pintor elige lo que quiere pintar, cómo lo quiere pintar, el momento del día, el encuadre, es una elección personal. Y yo siempre digo que el paisaje se forma a partir de dos miradas. La primera mirada, la del pintor, por supuesto, interviene su razón, su sentimiento, su formación y su técnica. Pero por otra, la mirada del espectador, que es la que completa el cuadro. Y el espectador es producto de una época, de un momento concreto de nuestra historia, de una religión, de una mentalidad, de unas costumbres y de un conocimiento que muchos espectadores de los siglos anteriores no tenían. Probablemente si nos ponemos delante de las meninas, por recurrir al ejemplo típico, seguramente no veríamos lo mismo que veía Felipe IV. Nosotros vemos algo distinto. Entonces, para que fuera más sencillo de abordar una temática tan compleja, había pensado ponerles un índice en el cual se reflejen los puntos de los que vamos a hablar hoy. Paisaje imaginario, y lo refiero fundamentalmente a pintura religiosa, porque nadie ha estado en el cielo, nadie ha estado en el infierno. Y en la Edad Media nadie ha estado en el desierto para saber dónde se flagelaban los anacoretas y cómo escribían. Eso es una cosa imaginada por los artistas a través de los textos. El segundo punto sería un paisaje como transmisor de contenidos. Eso es muy importante porque es el producto de una época, es un paisaje cultural. Hay cuadros que nos ilustran pasajes de literatura, pasajes históricos, tanto de historia pasada como de historia contemporánea, y a obras que son un auténtico ejercicio de poder. Aquí estoy yo, mando y me hago una imagen para mí mismo. Un tercer apartado sería el paisaje que el pintor construye. Y eso, el ejemplo perfecto es el jardín. ¿M? Decía también Antonio López que es la metáfora visual de un deleite. Y evidentemente yo creo que lo define muy bien. Y un punto complejo es cuando el paisaje lo crea el pintor a través de una impresión que recibe. Castilla de Beruete, que veremos, ¿no? Recibe la impresión del paisaje castellano, de su solemnidad, en un momento clásico como es la generación del 98. Y lógicamente la visión del paisaje es muy distinta que la percibamos ahora. Y luego el horizonte interior, el título de la conferencia, los paisajes que realmente imagina el pintor y cómo esos paisajes se han adaptado a los nuevos tiempos. Cuando empezamos por el paisaje imaginario, es importante esta palabra, porque imaginario alude no solamente a la imaginación del artista, sino también a la creación de una serie de imágenes mentales que nosotros vamos a identificar. ¿M? Donde hay ángeles es el cielo, donde hay seres feos, negros, es el infierno. No hemos estado nunca, como hemos dicho antes, pero es evidente que ahí el pintor crea un imaginario para que nosotros sepamos que eso es el cielo o que es el infierno. ¿M? En un principio, los pintores, pongo este ejemplo de la maestra de la Catedral de Siena, de Duccio, cuando el pintor no sabe referirse a un espacio sagrado, utiliza el oro, el pan de oro. ¿Por qué? Porque el fondo dorado expresa ¿qué? Poder, solemnidad y concentra lo interesante, toda la visión del espectador en la imagen, que es realmente la transmisora de contenidos. Pero cuando va pasando el tiempo, los pintores comienzan a esquematizar cosas que leen. A mí me gusta mucho este retablo de Tobet, una precisión en aquellas obras en las que no cito la fuente, son todas obras del Museo del Prado, que van a ser en su mayoría, pero para que vean ustedes que no pone nada, las que no pone nada son obras del Museo del Prado. Decía que el retablo de Tobet, por ejemplo, en el siglo XIV ya empezamos a pensar que hay un santo ermitaño, en este caso una santa, que es María Magdalena, que se va al desierto. ¿Cómo sabemos lo que es el desierto? El desierto, la literatura nos lo describe muy bien, que es un lugar solitario. El desierto es lo opuesto a la ciudad, y el desierto está lleno de peligros, de tentaciones, de seres fantásticos, y el desierto se va a estar solo, a meditar y a sufrir un poco. Y esta santa, que nos la pinta el artista con la melena larguísima, porque ha estado en una gruta, rodeada por ángeles, vean la esquematización de los árboles y de las dunas. Esto es un desierto visto por los ojos de un artista del gótico. Y la presencia de un testigo que está ahí metidito en la cueva para asegurarse de que ese milagro
es real. Ese desierto va evolucionando poco a poco. También en el siglo XIV, Cennino Cennini, un tratadista italiano, decía que cuando uno sabía pintar paisajes, que lo mejor era pintar rocas, que las rocas, de alguna manera, personalizan el paisaje, lo enmarcan y permiten al artista jugar también con las luces y las sombras. Bueno, las rocas se pueden utilizar de muchas maneras, pero hay una magistral, que es la de Diego Velázquez, en un cuadro que todos ustedes conocen, que es la visita de San Antonio Abad a San Pablo Ermitaño. Esa roca que enmarca la meditación y el sufrimiento de San Pablo Ermitaño, el anacoreta más antiguo, según la leyenda dorada, le va a ver San Antón, atraviesa un bosque lleno de peligros, tiene que preguntar a un centauro, está en ese bosque, en ese desierto del que hablábamos antes, que le dice dónde está el santo. Va a verle y luego asiste, como pueden ver allí también, que aparece 2 veces el santo, allí colocado al entierro de San Pablo Ermitaño. Si empezamos a mirar paralelismos, este desierto tiene mucho que ver con los paisajes que hizo Diego Velázquez para los retratos de corte, para la Torre de la Parada, ¿eh? Y nos recuerda mucho a la Sierra de Madrid. Es decir, el pintor recurre a los ámbitos que tiene más cercanos para personalizar o hacer más cercano al espectador que lo contempla el desierto. Ahí también, de Copenhague, ven ustedes las rocas, los árboles, el estereotipo del desierto clásico. Y si hay un estereotipo ya del desierto magnífico, son las cuevas. ¿Por qué? Porque las cuevas, aparte de permitir al ermitaño retirarse, sufrir, en este caso escribir, como San Jerónimo, la Biblia Vulgata, le proporcionan al pintor una ocasión magnífica de trabajar con las luces. Si se fijan, hay un paisaje al fondo, medio iluminado, una zona en semipenumbra, la zona oscura, que es la cueva, propiamente dicha, y la luz del primer plano, luz muy de ribera, que viene del foco superior izquierdo del cuadro y ilumina una parte muy clara, dejando el resto a oscuras, y deja al ermitaño, que es lo que interesa que veamos. Pero esa cueva, sin esa cueva, el ermitaño no sería lo mismo. Es decir, el paisaje está supeditado a la figura, pero tiene entidad por sí mismo. No podemos imaginar un santo ermitaño sin desierto y sin cueva. ¿Sí? Ahí les he puesto un texto de Francisco Pacheco, donde habla de la importancia de la pintura como obra divina. Dice, entra por los ojos como por las ventanas, una alusión que luego repetiremos, de nuestra alma, mientras está encerrada en esta prisión y representa en nosotros aquella luz por su naturaleza inmortal. Creo que la Biblia Vulgata de San Jerónimo por naturaleza inmortal, San Jerónimo también, y estamos viéndolo cómo le representa José de Ribera. Otras veces no hay desierto, pero sí hay espacios sacros, espacios divinos. Este descanso en la huida de Egipto de Patinir, ¿no ustedes cómo el pintor hace alarde de presentarnos un montón de cosas? A la Virgen en alto, con la cabeza cubierta, la mujer hebrea se cubre cuando amamanta a su hijo, le está amamantando, con un árbol en el cual se enrosca una vid, que es el símbolo de Cristo, mientras en el fondo vemos al pobre San José, el gran marginado de todas las composiciones religiosas, que viene ahí el pobre, con unos requesones para llevar a la Virgen. La Virgen está en alto, el burrito que está detrás está libre de las alforjas pastando, pero si miramos esta imagen, aparte de las líneas de horizonte que tiene al fondo, podemos ver una ciudad, Heliópolis, a cuyo paso, cuando pasaba la Sagrada Familia, se desmoronaban los ídolos, y al otro lado hace alusión a un milagro. Hoy esta cultura de la imagen nosotros la hemos perdido, pero aquí sí que está muy claro, hace alusión a un milagro. Y ese milagro es que cuando San José y la Virgen pasaron por un campo que estaban cultivando trigo, y los soldados de Herodes les perseguían, San José y la Virgen pidieron que dijeran que habían pasado hace tiempo, cuando se habían sembrado los trigos, y los trigos florecieron rápidamente al paso de la Sagrada Familia. Entonces, todas esas historias, incluso la matanza de los inocentes, si se fijan ustedes, está muy al fondo, a la izquierda, allí colocadita. El pintor utiliza ese paisaje para ser transmisor de contenidos y de imágenes religiosas. Por eso decimos el imaginario. Uno piensa en la huida a Egipto y piensa en esta imagen, en la de Patinir, piensa en un cielo azul y piensa en un horizonte lejano. Pero también cuando hablamos de pasión y muerte. Si se han parado ustedes a pensar o han visto imágenes del Calvario, cuando empezamos a ver imágenes del Calvario, todas tienen la roca, como decía Cennino Cennini, todas las rocas, pero Juan de Flandes, que es un pintor maravilloso, humaniza mucho las rocas. La roca les coloca arbolitos, les coloca musgo y les coloca también flores. Debajo de la cruz, aparte de la calavera de Adán, hay unas florecitas blancas y rojas que hacen alusión a la pasión. Y si uno se fija, hay 2 cosas muy interesantes en esta obra. La primera, la Jerusalén. Es una Jerusalén de Granada. Estuvo Juan de Flandes con la reina Isabel la Católica en Granada y plasma lo que hemos dicho antes, lo que el pintor conoce, lo que es más inmediato, Granada. Y otro dato importante, cuando Jesús muere, el cielo se oscurece. Parece ser, nos dicen las crónicas, que en el año 1502 hubo un eclipse
total, precisamente en la zona de Andalucía fue visible, y el pintor, de alguna manera, reproduce también esa idea de cielo oscuro, tal y como nos lo narran las crónicas. Jesús crucificado con granada de fondo y un paisaje que es de nuevo la línea de horizonte muy baja para destacar la importancia de la cruz. O sea, paisaje, de nuevo, como transmisor de contenidos. Y ese paisaje de muerte acompaña también a una imagen, he cogido una imagen sacra y una imagen profana, ¿no? La imagen sacra, una de las imágenes para mí más hermosas del Museo del Prado, el texto sostenido por un ángel de Antonio de Messina, donde el paraje de fondo es Messina. La iglesia de San Francisco, la muralla, se reconoce la ciudad en la que nació el pintor, pero también hay una simbología que Messina utiliza muchísimo. Si miran ustedes a su derecha hay un muro que se rompe. Es la señal de que cuando Cristo viene, empieza una nueva civilización y el mundo antiguo desaparece. ¿Mm? Como para narrar una historia religiosa se tiene un paisaje como mucho más elaborado, pero para narrar una poesía mitológica, hace muy poquito ha sido la exposición de Pablo Veronesa aquí en el Prado, ese Adonis que se nos viene casi encima, tan grande reclinado en Venus, está en un bosque ideal. Tantos bosques que nos pintan Veronés, Rubens, Velázquez, que no corresponden a una realidad concreta, sino a una imagen propia de la imagen del artista. Y como no, tenemos que recurrir a otra imagen tipo. Dios creó el mundo y al tercer día Dios crea la tierra seca, separa las aguas y por eso el Bosco nos pinta en grisalla este jardín de las delicias cerrado. Decía el padre Sigüenza en su libro La fundación del monasterio de Escorial que hay muchos trípticos que hay que verlos como un libro abierto. Decía, paso más horas delante de este tríptico y me dice más que muchos libros. Efectivamente, el Jardín de las Delicias podríamos estar muchísimo tiempo, pero interesa especialmente esta parte, porque se reproduce la creación de la tierra, a Dios está ahí chiquitito, en un circulito, y pone algo así como, tal como él dijo, todo fue creado. Entonces, a partir de eso, creamos un paraíso completamente ficticio, con estas arquitecturas, pero ya la tierra se ha reproducido. La tierra está regada, está el drago, el árbol del bien y del mal, y ven ustedes qué diferencia hay entre el estanque con esa agua cristalina y en el momento en que nace Eva, qué casualidad, el agua se vuelve negra y empiezan a salir los monstruos de allí del fondo de la charca. Y en otro lado del infierno, lo que hemos dicho antes, ¿quién ha estado en el infierno? Nadie. Pero sí hay descripciones del infierno. Y las del Bosco, que son maravillosos, es un infierno de fuego, pero también es un infierno de hielo. Vemos los patinadores. ¿Por qué tenemos la idea preconcebida de que en el infierno hace calor? Pues también hay imágenes de un cielo que es, de un infierno que es frío. También otros pintores utilizan cielo y el infierno para dar otra visión completamente diferente de la realidad, ¿no? Ahí estamos viendo la Vía Láctea de Rubens y otra maravilla también, que es cuando Orfeo baja a los infiernos a rescatar a Eurídice y ahí sí que está claro el infierno con ese fuego y con ese paisaje difuminado. Pero vamos a complicar más las cosas. Hemos visto que el pintor imagina, que crea una serie de imágenes que nosotros procesamos, que asimilamos y que las vemos como normales. Fuego en el infierno, cielo con angelitos muy azul, todos esos tipos los tenemos en nuestro imaginario. Pero a veces el pintor complica mucho más las cosas y añade otra mirada, que es lo que llamaríamos en cine un plano subjetivo. A partir de la visión mística de un santo o de un personaje del Antiguo Testamento, como es Jacob en este caso, estamos viendo que el cielo se abre, hay una escala de ángeles y Yahvé se manifiesta a Jacob y le dice que le dará la tierra por donde pisa una importante descendencia y a partir de ahora todo será suyo. Cuando Jacob se despierta, unge la piedra sobre la que ha dormido y dice, este es el lugar creado por Dios y lo llamaré Betel. ¿Qué hace Rivera en una de las obras? Pues yo creo que si hay que elegir cuál es una obra maestra por muchas cosas, estaría en el ranking de las obras maestras por excelencia, porque está representando un sueño. Y un sueño que nosotros vemos, porque es lo que vería Jacob durmiendo, Jacob tumbado sobre una piedra, con ese árbol en diagonal, ese tronco de árbol, que le sirve como sistema de marcamiento para crear esa composición en aspa tan típica de Rivera. Y si hablamos de visiones, pues otra visión maravillosa. La de Bartolomé Esteban Murillo, que es un encargo de un amigo de Murillo, que curiosamente se llamaba Justino de Nieve, nieve, y le encarga la decoración de la iglesia de Santa María la Mayor, que es también Santa María de las Nieves, y cuenta el milagro. El milagro es un sueño. El patricio Juan, que lo tiene en la composición de arriba, estaba durmiendo y se le aparece la Virgen y le dice, tienes que ir a ver al Papa Liberio
y decirle que edifique una iglesia en mi honor. 5 de agosto en Roma. Frío precisamente no. Va Liberio, el patricio Juan, ante el Papa Liberio, lo tienen en la imagen de abajo, y le dice que tiene que hacer una, una iglesia a la Virgen que se le ha aparecido en sueños. ¿Cómo sé yo que la Virgen se ha aparecido en sueños? Porque en la novela, en la colina del Esquilino, nevó el 5 de agosto, y de ahí Santa María la Blanca, la Virgen de las Nieves. Ven ustedes la imagen del Esquilino nevado en las dos partes y como la tormenta, en la imagen de abajo, a su derecha, ven ustedes la tormenta con la imagen de la Virgen en el cielo y la peregrinación para formar la iglesia de Santa María la Mayor. O sea, a través de los ojos de un personaje, nosotros podemos también imaginar el cielo y el infierno, que es mucho más sofisticado. Pero bueno, el paisaje lo podemos utilizar, como hemos dicho antes, como transmisor de contenidos. Hay mucha literatura en el Prado, mucha literatura en el paisaje, mucha historia y mucho retrato de poder. Vamos a poner ejemplos. 3 de los 4 que vemos aquí de la historia de Nastacho están en el Prado. Nastacho era un joven de Rávena que se quería casar, su mujer, bueno, su novia no le correspondía, que era la hija de un comerciante muy rico que se llamaba Lo Travesari, y Nastacho, despechado, se va al bosque y se encuentra con una escena de un caballero montado en un corcel blanco que va persiguiendo con los perros a una mujer. Acaba cazando a esa mujer, la tienen en la siguiente esquina, en la siguiente escena, le saca el corazón, se lo arranca y otra vez vuelve a empezar. Una condena eterna. Él se entera que es una historia de amor también de un amante despechado, que él acabó suicidándose y ella en el infierno, y decide, esta es la mía, me voy a traer aquí al bosque a mi novia, a que vea esto. Entonces, vean ustedes cómo va cambiando el bosque. En la parte de arriba, ¿no? Primero dejan un espacio libre, es un bosque con los árboles geométricamente colocados, por eso no es un paisaje real, con la figura que se va moviendo en diagonal de un lado a otro, y en el otro lado, ya ven que el bosque empieza a despejarse, los árboles se agolpan en los dos lados y vuelve en la tercera escena, en la del banquete de bodas, cuando accede, porque va la novia a un banquete en el bosque y ve otra vez la escena y dice, vamos, me caso contigo rapidísimamente, porque no quiero que me pase esto. Los árboles se vuelven a separar y se ve esa escena de paisaje, de fondo, de agua, de barcos, de tranquilidad, que de alguna manera aplaca la dureza de la escena que nos quiere representar aquí Botticelli, que no hace otra cosa que transmitir un cuento del Decamerón de Boccaccio. O sea, hablamos de la relación con la literatura y también con la historia sagrada, porque aquí el paisaje es un pretexto, mejor dicho, la historia es un pretexto para la representación de un paisaje. Son dos historias sacras que representa Claudio de Lorena para el Palacio del Buen Retiro. Es el entierro de Santa Paula Romana, que aparece a su derecha, y a la izquierda, el embarco de Santa Paula Romana y el entierro de Santa Serapia, que aparece a su derecha. Vemos la escena religiosa pequeñita. Si miran la imagen de su derecha, Santa Sabina, que es una joven que va vestida de naranja, va a enterrar a su ama, Santa Serapia, que la ha adoctrinado en el cristianismo, y la entierra en un lugar, que se ve ahí, donde luego la martirizarán a ella, según la tradición. Bueno, pues ¿qué hace el pintor? Hacer una visión de la Roma clásica, de una Roma clásica idealizada. Representa el Coliseo, representa una arquitectura, ven aquí, pero realmente para haber representado una vista real de Roma, tenía que haber elegido Claudio de Lorena un formato horizontal y haber desplazado el Tíbet y haberlo visto de otra manera. En la otra, en el marco de Santa Paula Romana, ven ustedes otra vez un paisaje, pero un paisaje muy peculiar, porque Claudio de Lorena recurre, en la última construcción de su izquierda es el faro de Génova, y esa luz amarilla que llena toda la escena y que impide ver el disco solar, sabemos que está el sol porque se refleja en las aguas. Representa o selecciona el artista los aspectos más bonitos, o que a él le parecen más bonitos, de la realidad para representar en una pintura. Y eso es realmente un prodigio. Estos cuadros estaban pensados para, como les he dicho, para el Palacio del Buen Retiro, y se eligió este formato, porque él estaba especializado en cuadros de desembarcos, de puertos, de escenas portuarias, de aguas, y el agua ofrece un espacio magnífico para reflejar, en este caso, la luz del sol. Como no, si hablamos de paisaje y literatura, tenemos que hablar, en este caso, de literatura del siglo XIX y de un libro de historia, para los que somos historiadores, la historia de España de Modesto Lafuente, ¿sí? En el que habla de un pasaje en el cual la reina Juana se lleva al cadáver de su esposo a Granada y tiene que pasar la noche en un convento de monjas, ella se niega, sale al páramo castellano
con ese viento que, como ven, mueve las velas de un lado a otro, el árbol desolado, las llamas de la hoguera que se agitan a un lado y el convento de las monjas que aparece en lo alto, que es ese convento del que no quería doña Juana dejar allí Felipe, pues se caía en manos de las monjas. Ven ustedes cómo el viento realmente es el protagonista de la escena, pero tendrá mucha importancia en la pintura del siglo XIX esta obra, porque genera ese paisaje romántico, ese paisaje de evocación, de nostalgia, que no tiene nada que ver con la Castilla que veremos después, pero es esa Castilla dura y es la imagen de doña Juana, que para los románticos era ideal. Unía locura, necrofilia, reina mujer, en fin, todo loca, todo lo que se pudiera imaginar en ese momento. Si hay otro cuadro de historia magnífico, también que parece ilustrar el poema de Espronceda, que le reproduzco al lado. Dice Espronceda: helos allí junto a la mar bravía. Cadáveres están, hay los que fueron honra del libre y con su muerte dieron almas al cielo y a España nombraría. Están los muertos en el suelo. Ansia de patria y de libertad henchía sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga, está la ermita del Carmen al fondo, las costas de Málaga, los vieron cual sol de gloria en tan desdichado día. Las nubes amenazantes, la montaña del fondo y la referencia a un lugar concreto, porque el general Torrijos y sus compañeros fueron fusilados en Málaga. Espronceda compone el poema y parece que de alguna manera Antonio Gisbert, tanto aquí como en el dibujo preparatorio, los están viendo, que son paisajes, podría haber muchísimos más, pero he escogido los 3 que me parecían más significativos. Pero también hemos hablado de paisajes de historia y paisajes de poder. Miren cómo un mismo pintor, Tiziano, es capaz de representar una imagen imperial, la del emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg, que es lo que interesa. Llevo el caballo, que es el pueblo al que hay que doblegar, llevo la lanza de Longinos y voy con una armadura y acabo de vencer a los protestantes. Y en el otro lado, como su hijo, el rey Felipe II, en una arquitectura clásica fantástica, ofrece al cielo al infante don Fernando, que acaba de nacer, que es la esperanza de la monarquía española, y además lo hace después de haber vencido a los turcos en la batalla de Lepanto. El mar aparece como escenario de batalla y el turco derrotado lo tenemos aquí delante. Miren ustedes que 2 formas tan diferentes en un mismo artista de representar un paisaje como escenario de poder. Esta obra me gustaría dedicarle casi la conferencia entera, pero no es posible. Se exhibió este verano en el Museo Naval y hace referencia a una exposición que se llamaba Annus Mirabilis, que hacía referencia al año 1625, un año que para España, dentro de la crisis de los Austrias menores, fue bastante exitoso. Breda se conquista en ese momento, Bahía también, pues reproduce la ciudad de Bahía. Luego vamos a ver cómo lo hace Juan Bautista Maíno. Y lo hace desde tierra y desde mar, con detalles que hacen suponer, por lo que nos dice la cartela y por lo que nos dicen muchos testimonios escritos, que se ha inspirado en documentos cartográficos, en imágenes reales y en testimonios orales. Se ve la tierra, vean ustedes, la ciudadela, la costa, la bahía, rodeada por esas rocas y los barcos. Los barcos que, si se viera muy de cerquita, tienen en los gallardetes la bandera, es fácil de identificar. Y un momento muy curioso, los holandeses que perdieron Bahía se resistieron y aquí aparecen unos barquitos holandeses justo delante de la bahía, están intentando hacer una ofensiva a la armada hispano-portuguesa que está detrás. Es una manera de representar una ciudad, de representar una crónica. Si uno lo ve con detalle, despacito, hay orcas preparadas, hay soldados, hay cañones, hay conventos, hay mercado, hay indios que van circulando por la calle, hay muchísimos detalles que se inspiran en testimonios reales. Pero Felipe IV tenía que decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, con las escenas de batalla más famosas del momento. No he cogido la rendición de Breda porque bueno, pues es mucho más conocido y he preferido, al tratarse de Maína para comparar las 2 obras, elegir este documento ficticio completamente que hizo Juan Bautista Maíno sobre la toma de Bahía. Y si comparamos una obra con la otra, lo van a ver muy claro. Hay una sola roca del fondo, los barcos están anclados, hay otras rocas, pero aquí no hay barcos que luchen, no hay soldados, no. Porque esto se inspira, de nuevo, en un testimonio literario, en este caso de Lope de Vega, en una obra que se llama El Brasil restituido, donde lo que hace es exaltar la bondad del rey Felipe IV, que lo vemos en un cuadro, coronado por la fama y la victoria, detrás el conde duque de Olivares, venciendo, como ven, a la herejía.
Y el ganador de la gesta, don Fadrique de Portugal, que es el personaje que aparece de verde delante del cuadro, señala al rey y a la victoria como los hechos que han llevado a que realmente el triunfo de la monarquía española haya sido tal. Y como no hay rey que no sea dadivoso y compasivo con los soldados, véanse los soldados holandeses que están todos de rodillas. No en vano, recordamos, los holandeses eran calvinistas y se vence también a la herejía de otra manera. Y en el otro lado vemos como unas mujeres están curando a un soldado herido. Entonces, se está exaltando nada que ver con lo que hemos visto antes, ¿no? Si hemos visto antes esta imagen, que es casi una crónica de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De cómo era la ciudad, cómo es la ciudadela, incluso el pintor hace un truquillo, destaca gran parte de la tierra para no decir que es una ciudadela un poquito indefensa, ¿no? Sin embargo, aquí en Maíno no vemos restos de la ciudadela, no vemos restos nada más que de la magnanimidad del rey, del triunfo grandísimo que fue y cómo un buen rey tiene que cuidar a sus súbditos y ser un monarca cristiano. Si hay aún una escena de batallas contemporánea que pueda ilustrar todo esto que estamos diciendo, Mariano Fortuny, que fue corresponsal de la Generalitat, digámoslo así, para acceder al papel de los voluntarios catalanes en las guerras de Marruecos. Fortuny tomó muchísimos apuntes del natural y Fortuny luego, volvemos a ello, lo rehace en el estudio. Por eso es muy importante que, aunque tomes apuntes de lo real, no estás reproduciendo un paisaje literalmente. Para eso está la fotografía. El pintor reproduce lo que él quiere elegir. Y efectivamente elige un momento en que las tropas del coronel Ramón Echagüe son asaltadas por los jinetes marroquíes que ven ustedes a su izquierda, y hay un grupo de voluntarios catalanes dirigidos por el teniente Ford, que está ahí en un chiquitito, en un lado, que se cae del caballo y resiste con la espada la llegada de los moros. Es decir, está exaltando en este mare magnum de paisaje los hechos correspondientes a una guerra colonial, a la única que tuvo España en ese momento, la guerra de Marruecos. Y está exaltando ahí a los personajes. Se reproduce el río, se reproducen las montañas del Rif, y para él lo más importante, por supuesto, es la escena bélica. Pero hizo muchos preparativos y muchos dibujos preparatorios para enmarcar estas escenas. Y si la ven, son los montes y las escenas muy similares a las que estamos viendo. ¿Paisaje real? ¿Paisaje imaginado? Pues ahí está. De hecho, Mariano Fortuny viajó a París para aprender, en sus propias palabras, le escribe a su cuñado Raimundo de Madrazo, para aprender el tono épico que debía de tener esa composición. Es decir, vamos a utilizar ese paisaje con fines políticos, para que se vea que esto es un paisaje de poder. Y también lo va a hacer con otro paisaje de historia contemporánea de España. Esto que ven ustedes aquí, en este formato tan poco usual, es un plafón para una lámpara, para un salón en el Palacio de los Duques de Riansares, cuyo tesorero, José Galle, encargó a Mariano Fortuny la realización de un hecho contemporáneo, que era la reina María Cristina y su hija Isabel II, la que ven abajo en el carruaje, con el general Evaristo San Miguel pasando revista a los cañones y a las tropas en el Buen Retiro. ¿Vale? Si observan ustedes, en el centro está el arroyo Abroñigal, se pasaría por la Castellana y por la zona en la que estamos, y al fondo estaría el Cerro de los Ángeles, el Camino de Toledo y de Aranjuez, por el que viene un convoy con las alhajas de la Catedral de Toledo en plena guerra carlista. Si observan, es un paisaje que introduce elementos reales, pero la zona central está muy vacía. ¿Por qué? Porque ahí va la lámpara. Entonces, evidentemente, el paisaje se subordina a todo el movimiento circular que hay alrededor para estar en un lugar muy concreto. Y Fortuny se tuvo que ajustar a la programación que le dio José Galle para que reprodujera este paisaje. Solo le permitió una pequeña licencia, que a los que nos encanta Fortuny, como en mi caso, la vemos rápidamente, que son los caballos, los jinetes que se están moviendo en primer término y que parece no tienen nada que ver con la escena. Vemos que es muy lineal, la reina María Cristina está pasando con su hija Isabel, revista las tropas, otras vienen los carlistas por la arroyo de Bornigal y por el camino de Toledo viene el convoy con las alhajas y las joyas de la Catedral de Toledo para sufragar la guerra carlista. Está reproduciendo un modelo de historia de España en ese momento. ¿Vale? Si hablamos de paisaje construido, ¿cómo el pintor a través de un paisaje que ve lo construye? Tenemos ventanas. No hay mejor ventana en toda la historia del arte, yo creo, esta ventana que pinta Mantegna en el Tránsito de la Virgen. Reproduce una de las lagunas que hacía el río Mincio a su paso por Mantua. Está el puente de San Giorgio desaparecido, y una cosa que, bueno, aquí hay mucha gente de geografía que sabe muchísimo más que yo, pero que siempre nos ha llamado mucho la atención, que son las nubes
las nubes lenticulares, están a sotavento de las cordilleras y que lo reproduce aquí muy bien Manteña, con lo cual está reproduciendo un paisaje real. Pero vamos a ver, un paisaje real incluido en una escena sagrada, que es la muerte de la Virgen, con esa ventana abierta que quiere simbolizar un poco lo que veíamos antes de la Jerusalén celeste. Más ventanas maravillosas. La Santa Bárbara de Maestro Fremalle, que si uno mira, ¿de qué tiene que ver aquí este paisaje? Es una ventana abierta y crea un espacio en proyección. Desde luego que sí que lo crea, pero hay algo que crea también, hay una torre. Santa Bárbara fue martirizada, encerrada en una torre, y en la torre es su símbolo. Ella está leyendo y al fondo está su símbolo de martirio y del paisaje de los Alpes, que reproduce Alberto Durero después de su viaje a Italia. Es decir, todo tiene un porqué. Y todo tiene un porqué, y en el siglo XVIII tiene más porqué, porque el paisaje se va a transformar en visiones, digámoslo así, poéticas, de recrear una imagen de un paisaje que puede ser atemporal. Esto es el monasterio del Escorial, que todos ustedes conocen e identifican. Y es un monasterio del Escorial que todavía hoy nosotros podemos identificar. Vemos las torres, la forma de parrilla, la dehesa, la casa de oficios, todavía hay edificios que no se habían construido, pero bueno, es una imagen bastante reconocible. El pintor Guas pone en relación con la orden jerónima, es la orden del monasterio, y coloca a este fraile que está leyendo, meditando ante la inmensidad del paisaje. Ahí podemos reconocer la sierra, el monte Abantos, la dehesa, los árboles, en fin, el monasterio del Escorial. Como aquí podemos reconocer esta panorámica de los jardines de Aranjuez en un momento de fiesta. El rey Fernando VI y su mujer Bárbara Organza organizaban el día de San Fernando luminarias, que son esas cositas rojas que tienen colocadas en las ventanas del palacio para conmemorar la festividad de San Fernando, pasando el rey, y bajaban, se lo iban pasar estupendamente en falúa por el río Tajo mientras Farinelli cantaba, ellos bajaban y montaban la fiesta. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el pintor? Si quitáramos todas las figuritas que están representando este papel de la fiesta real, los jardines de Aranjuez serían todavía ese espacio intemporal que aún podemos reconocer. Y hablando de espacio intemporal, pues aunque no hay mucho tiempo para detenerse en ellos tal y como me gustaría, pero es la primera vez que un paisaje se representa como tal paisaje sin una historia como pretexto. ¿Mm? Hay una lavandera con las ventanas, aquí dos personajes que están hablando, y cuando uno trata de encontrar un motivo común entre las dos escenas, yo solo encuentro en la serliana, en la arquitectura, en el arco de medio punto entre los dos dinteles que se repiten en las dos composiciones. Es un paisaje de la Vía Medici, pero de nuevo, es un paisaje que Velázquez conoce en su viaje a Italia, pero ese viaje y ese paisaje tiene mucho de subjetivo, porque el pintor trata de reproducir siempre la impresión que le produce un paisaje o la emoción que le producen unos árboles, un cielo o una manera de representar las cosas. Y bueno, ya notarán ustedes que me gusta mucho Fortuny, porque hay varias de él, pero aprovecho para recomendarles a su izquierda, tienen el Jardín de la Casa Fortuny en Granada, que es una composición que Fortuny no terminó, y la terminó su cuñado, Raimundo de Madrazo, magnífico paisajista y retratista que es una exposición ahora en la Fundación Mafre y muy, muy recomendable. Aquí coloca a su hermana, a Cecilia Madrazo, con la sombrilla en ese paisaje con malvas reales, que reproduce perfectamente la impresión que te da tu propio jardín. Porque el jardín requiere varias cosas. Hemos dicho antes que era una metáfora visual, pero también el jardín requiere varias cosas. Es mi espacio privado, yo lo tengo que cuidar, lo tengo que mantener y proyecto mi imagen a través de él. Y hay muchas veces que el propio Fortuny tenía en Roma este jardín interior, los niños del pintor Mariano Fortuny Madrazo y María Luisa, en ese jardín, con ese tapiz oriental de fondo y esas plantas, que parece que se nos salen del cuadro, reproduciendo qué importancia tenían las plantas y los elementos físicos, digamos, en la realidad de un paisaje interior. ¿Vale? Pues hemos dicho, hemos visto paisajes que ambientan historias religiosas, paisajes que nos narran historias, ya sea de poder, paisajes de historia contemporánea, imágenes del emperador, pero ahora tenemos que ver qué impresión causa a los artistas la contemplación de un paisaje. Bien, esto es muy interesante porque hasta el siglo XVIII prácticamente toda la contemplación era religiosa. Y hemos visto antes el texto de Pacheco, de las ventanas, que decíamos que vamos a volver a él, que esa imagen religiosa es divina. Tiene el poder de una estatua que tú no puedes tener, una imagen que no puedes poseer. Y esa imagen invita a la contemplación, a la oración, a la meditación, en su caso. Pero ¿qué ocurre si esa imagen yo la transformo en una sensación real para mí? La tengo que transformar, como hicieron Bruegel y Rubens, en placeres para los sentidos.
Y empiezan a nacer estos gabinetes de maravillas, de curiosidades, exaltando los sentidos. Los sentidos son los que impresionan o los que reciben la impresión para que nuestra mente genere realmente el tipo de paisaje que queremos contemplar y la emoción que nos produce. Por eso, ¿m? Genova Pere Villamil, paisajista espléndido, introduce mucho en España, bueno, no es el único que lo hace, pero por recurrir al ejemplo del Prado, estas ruinas. Las ruinas son un ejemplo del paso del tiempo, por supuesto, pero también del paso de la naturaleza, porque la naturaleza hace crecer ramitas, musgo en las piedras. ¿No? La naturaleza pasa y es una expresión de lo inmutable de la arquitectura ante el paso del tiempo y cómo la naturaleza va transformando también no solamente el espacio físico, sino también el espacio en el que vive. Y estos formatos, así de esta forma circular, permiten enmarcar con esos árboles, que por supuesto no son árboles reales, inspirados en la realidad, sí, pero que hacen de enmarcamiento para situar esta composición con el agua, con las ruinas y con los puentes que son reales. Evocar monumentos. Esto ya sería un paisaje urbano, pero fíjense cómo también los árboles y los elementos de alrededor hacen destacar, igual que hacían destacar a un personaje religioso, hacen destacar a un elemento arquitectónico completo. Pero como España, a pesar de Andalucía, no era suficientemente exótico, hay pintores que se dedicaron a explorar otros mundos. Ya hemos hablado de Fortuny en Marruecos, aunque Andalucía se prestaba mucho al orientalismo, y Carlos de Haes, catedrático de paisaje de la Real Academia Bellas Artes de San Fernando, personaje también del que podríamos hablar largo y tendido, pero he cogido esta imagen porque es distinta a todos los paisajes de la Sierra de Guadarrama, del Pancorvo y de lo que nos tiene acostumbrados Carlos de Haes, que es el paisaje egipcio. Vuelve a la ruina, vuelve a las palmeras, vuelve al Nilo, y esto donde está colocado, en el salón de fumar del Museo del Romanticismo, en una casa particular, en un salón de fumar, que era una cosa muy exótica. Y el paisaje se brinda también a la evocación y el romanticismo de mundos lejanos, de paisajes perdidos y de civilizaciones también lejanas. Pero en el 1898, en esos años, se tiene lugar, ya lo saben ustedes, la pérdida de las colonias españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y hay un grupo de escritores, de literatos, la generación del 98, que decide volver los ojos hacia la esencia de los valores patrios, y esos valores patrios van a estar representados en el paisaje y en las gentes que lo habitan. La institución libre de enseñanza, creada por Francisco Giner de los Ríos y alentada también en gran parte por la Sociedad Española de Excursiones, comienzan a ir al campo, a ir a la sierra, a ver paisajes, a hacer bocetos y a pintarlos. Y a pintar esa sierra y ese paisaje tiene que reproducir algo más que una mera montaña, un cielo nuboso o un prado. Tiene que producir algo más. Nos lo dice Azorín en una obra preciosa que se llama La voluntad. Dice, lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza y del paisaje. Un escritor será tanto más artista cuando mejor sepa representar el paisaje y el grado más alto del arte literario, y que pocos llegan a él. Evidentemente, no todos llegaron, pero los que lo hicieron muy bien. Aureliano de Bruguete reproduce esta imagen de Toledo con el Tajo, el ingenio de Juanelo, las aguas en movimiento, precisamente donde a él le gustaba pasear. Él se subía a la colina, a los cigarrales, y pintaba lo que veía. Y parece que Unamuno, cuando habla de Castilla, había visto alguna obra de Beruete, porque dice, es todo cima, tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira en tus páramos. Llanura inabarcable donde verdea el trigo o amarilla el rastrojo. Alguna procesión monótona de encinas que pasan lentamente espaciados o de tristes pinos que levantan sus cabezas uniformes. Yo creo que no puede haber una correlación más extensa entre palabra y pincelada como hay aquí en los dos artistas. Pero es verdad que cuando nos limitamos a las obras del Prado, yo siempre echo de menos una obra más industrial. Es decir, Beruete representa el paisaje más real, pero hay una obra del Museo Carmen Thyssen, de Darío de Regoyos, que reproduce un paisaje transformado por la acción humana, que es el paso del ferrocarril. Y fíjense qué bien pinta Regoyos el ferrocarril, que no necesita pintar la locomotora como hacen los franceses, impresionistas, contemporáneos, ¿no? Está la humareda por un paisaje completamente de interior y con dos mujeres, que las colocan mucho, que se están asomando al pretil para hacer pasar el tren. El tren cambia la fisonomía de los espacios, la fisonomía de los paisajes, y hay pintores que se hacen eco de ellos. Y Darío de Regoyos, pues a mí me parece el mejor ejemplo. Este de la colección Santander, que también es magnífico, la Ría de Bilbao y los Altos Hornos. Pues es un paisaje con industria, transformado por la acción humana. Y vean el humo, qué diferente es el humo de una locomotora y el humo de los Altos Hornos,
qué colores tan distintos y cómo baja el agua de la ría bastante turbia. Bueno, pues en esto, si un paisaje ya nos emociona, Castilla nos emociona, nos produce sentimiento, y se identifica con lo español, por lo duro, por lo fuerte y tal, hay pasajes o elementos de la naturaleza que también serían objeto de una charla independiente, como es el mar. El mar, decía Silvia Plath, que no conoce a ningún escritor que no que se haya querido lucir, que no aluda al mar en alguna ocasión, en algún poema, en alguna historia, y todos tenemos en la mente ese mar de Patinil, de transición entre el cielo y el infierno, y tenemos también estas imágenes de mar, del hombre frente a la inmensidad del mar, que nos lo hace Gaspar David Friedrich, o el mar de tormentas que Turner pinta como nadie. Cuando pasamos a la pintura española, a la pintura del Prado, también el mar revela ese sentimiento de melancolía y ese sentimiento de abandono. De nuevo Carlos de Jaes, en esta marina y los restos de un naufragio, hace referencia de una manera muy distinta a lo que hace aquí Turner. Y podemos interpretar mar. Ignacio Pinazo interpreta esta playa del Cabañal, que puede ser Sorolla perfectamente con esa barca. Aquí el protagonista realmente es el viento, el mar y el horizonte. ¿m? Y este que a mí me gusta muchísimo, de Isidro Nonell, porque es la playa de Pekín. La playa de Pekín es una playa a la que Isidro Nonell le gustaba mucho pintar en Barcelona, en la que había un asentamiento irregular cantonés, asentamiento que además se prolongó durante muchísimo tiempo. Y estaban las chabolas y iba a pintar un asentamiento concreto, cómo el mar destruye un asentamiento chabolista en sus propias orillas. Y pinta un mar muy distinto al que pinta Turner, por supuesto, pero un mar embravecido que se lleva por delante de las casas. Pero el mar también es salubridad, también es recreo, también es esparcimiento. Las vacaciones las puso de moda Isabel II a San Sebastián. En las vacaciones en las clases altas se practican. Y que hay mejor que ver este nocturno de la Bahía de la Concha, con el mar, el Monte Higueldo al fondo, las luces de los barcos y las señoras elegantes comentando sus cosas delante de la bahía. El mar tiene muchísimos elementos para observarse. Incluso si vamos al paralelismo que hacíamos antes con Jacob, que contemplaba dormido esa estala con los santos que subían al techo, podemos hacer lo mismo con estas dos magníficas pinturas de Vicente Palmaroli. Henri, la señora que está mirando el mar con los prismáticos. Una señora, evidentemente, de clase aristocrática, vestida a la moda del momento, con su sombrerito, su sombrilla, su silla, y una mujer pintora. Está pintando el mar directamente. Es decir, nos está hablando también de que hay mujeres pintoras y que hay mujeres que salen a pintar el mar. Y como no, también tenía que estar los niños en la playa de Sorolla, una de las maravillas más grandes que uno puede imaginar. Esas sombras coloreadas que se proyectan sobre el mar, esa manera de colocar los personajes, ¿no? Este niño que levanta la cabeza para introducirnos en la composición, el otro que mira al espectador directamente y el último que tiene esa línea paralela a la línea del cuadro para subrayar la horizontalidad. ¿Qué hace aquí Sorolla? Elegir un encuadre, elegir una playa, elegir una luz. ¿Y qué le interesa? Las olas y cómo el agua da en las pielecitas de los niños y monta reflejos distintos. ¿Es un paisaje? Sí, pero es un paisaje interpretado por la mente del pintor, construido por el pintor. Hay una anécdota que antes de pasar al último punto me gustaría comentársela, que cuenta Javier Trías, ¿no? en un libro que se llama La ejecución de lo sublime. Habla de una anécdota de Turner, se cuenta, que lo cuenta él mismo, que iba una señora inglesa importante en una diligencia, iba un señor muy estrafalario, muy mal vestido, con ella. Y empezó una tormenta tremendo y el hombre se asomó por la ventana y dijo, voy a ver lo que pasa. Entonces se asomó y volvió con toda la cabeza mojada. Dijo, es que he visto cosas insólitas. Dijo la mujer, ¿puedo probar? La mujer se asomó y efectivamente vio cosas que le sorprendió. Bueno, pues años más tarde, esa señora tuvo el placer de asistir a una exposición sobre un pintor muy estrafalario en ese momento, Joseph Turner, y era curiosamente el viejecillo que la había hecho con el que había coincidido en la diligencia. La señora, al ver los cuadros, se quedó fascinada y vio cómo todo el mundo criticaba que eso era una manera de pintar, que eso era... Dijo, es que si os hubierais asomado a la ventana en un día de tormenta, hubierais visto esas cosas que nunca nadie ha visto. Es decir, un ojo, una mirada, es lo que hemos dicho, puede transformar un paisaje, pero la imaginación del pintor también. Un ejemplo único en toda la historia del arte español, de un pintor único también. Una de las 3 vistas de Toledo, esta es la que está en el Museo del Greco en Toledo, donde hace la visión de Toledo que a él le da la gana. Reconocemos Toledo, evidentemente, vemos la Puerta de Bisagra, vemos el Hospital Tavera,
Pero hay aquí una intención muy clara del Greco: resaltar la Toledo renacentista y ocultar un poquito las construcciones medievales. San Juan de los Reyes y la catedral, tardamos en verlo, pero vemos la mole del Alcázar, el Hospital Tavera porque está en primer plano, y la Puerta Nueva de Bisagra, y la muralla de Toledo. Y luego vemos un joven que nos muestra una planimetría real de Toledo en una nube donde está la dedicatoria. Hay elementos alegóricos porque este cuadro lo encargó Pedro de Salazar y Mendoza, que era el administrador del Hospital Tavera. Por eso el Hospital Tavera está colocado para que se vea, porque si la imagen de Toledo fuera real, recuerden ustedes que cuando va uno a Toledo hacia la Puerta de Bisagra, deja el Hospital Tavera a un lado, no lo veríamos. Y lo que hace el Greco es que lo coloca más en una nube, para que se vea si ya has imaginado en la medida de lo posible, lo coloca allí, en la nube, encima, para que veamos que esto lo han cargado Pedro de Salazar y Mendoza, y que Toledo está bendecida por el río Tajo. Ahí coloca esa estatua de bronce dorado, que es el río Tajo, la alegoría del Tajo, que bendice con su prosperidad, y un tema muy toledano. ¿Qué tiene que haber en el cielo del Greco? No sería un cielo del Greco si no hubiera un rompimiento de gloria. Ahí está la imagen de la Virgen colocando la casulla a San Ildefonso. Tema más toledano, imposible. El Greco fue un pintor que se abandona su fama durante muchos siglos, tuvo esa mala fortuna crítica de la que han disfrutado muchos pintores, pero un historiador, Maurice Barré, que lo descubrió, y Maurice Barré le pide a Ignacio Zuloaga retratarse en una vista de Toledo. Las he puesto juntas para que vean la diferencia de que esta sí que es una vista de Toledo bastante más real. Tenemos el puente y estamos viendo San Juan de los Reyes y estamos viendo ya el camino precisamente hacia los cigarrales donde Maurice Barré se coloca. Si comparan ustedes las dos, es una visión mucho más fantástica, por decirlo de alguna manera, con estos elementos reales que la que hace Ignacio Zuloaga. Y otro ejemplo clarísimo, la pradera de San Isidro, de Goya. No solamente es que sea un lugar que esté visto desde la ermita del Santo y podemos ver San Francisco Grande, el Palacio Real, pero en el centro un puente de barcas, en el centro justo las barquitas para pasar de un lado a otro de ese río del que Lope se reía, pero que en tiempos fue navegable. De hecho, cerca del puente de Toledo, que lo tienen ustedes a la derecha de la composición, hubo un proyecto para hacer un embarcadero y para hacer navegable el Manzanares y comunicarlo con el Tajo en Toledo e incluso llegar hasta Lisboa. Ese proyecto en la época de los Borbones ahí quedó, pero aquí Goya nos muestra, aparte de la vista de Madrid, como os digo, el puente de barcas, la puente segoviana que construyó Juan de Herrera, a su izquierda el último puente, y al otro lado el camino y el puente de Toledo, desde un plano donde nosotros estaríamos justamente en la ermita de San Antonio contemplando este pasaje. Pero la propia imaginación de Goya, después del año 1795, hará que haya paisajes no tan ideales como el que nos va a representar Beruete, que es esta imagen del río Manzanares, que nos puede recordar, aparte del encuadre de Goya, con esas aguas turbias que aparecen ahí, con esas arenas, pero la imagen del propio Goya puede transformar una romería en un paisaje, que esto sí que no puede ser más imaginado. Esto nace en la imaginación del propio pintor. Son las pinturas negras y es esa procesión de personajes deformes que están con unas rocas, recuerden ustedes lo de la importancia de las rocas que tienen para enmarcar el paisaje, con esos cielos oscuros, plomizos, y esas imágenes que para nada nos recuerdan los años anteriores. Bueno, hasta tal punto que Goya repite ese mismo tipo de paisaje. Hubo este año, en enero, una exposición en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Lita Cabelut, precisamente a través de los disparates de Goya y de los caprichos, haciendo este tipo de pinturas. O sea, volvemos a la idea de que un mismo paisaje, según quien lo mire, quien lo contemple, se puede interpretar de maneras distintas y elaborarse de formas distintas. La figura que tiene en el disparate y la que está fuera no son la misma, pero podrían serlo. Es una interpretación una de la otra. Y como no, si de una manera peculiar, también les recomiendo la exposición de Desenfocados, está aquí en CaixaForum, es Monet. Monet ideó el conjunto de los nenúfares en lo que podríamos llamar, igual es muy arriesgado por mi parte, la primera exposición inmersiva de la historia. Si uno va al Museo de la Orangerie, está invadido y rodeado por los nenúfares. Estamos entrando en un espacio que el pintor ha pensado para que el espectador penetre en él. Y ese paisaje, tan asumido por el espectador, es completamente nuevo y el que da pie a la modernidad. Hablábamos antes de mujeres, pocas mujeres hay que hacer referencia. En los museos estamos empezando a cambiar el discurso, pero muy pocas mujeres hay. Pero a mí me gusta siempre poner esta, porque las mujeres donde empezaron a encontrar bastante margen fue en el campo del surrealismo, haciendo imágenes de lo que ellas denominaban lo terrible,
Lo terrible son imágenes descontextualizadas, para lo cual utilizan elementos que a ellas les son familiares, paisajes y bodegones. Y estas dunas de Alina Meyer-Lieberman, están viendo ustedes a una mujer desnuda sobre una duna, sobre un cielo y sobre un mar. Ella, dicho en su propia carta que escribe a Peggy Guggenheim, lo que está haciendo es liberarse de las ataduras de la casa y huir hacia un mar y hacia unas dunas que le ofrecen un espacio inconmensurable. En la misma línea, Bruja Mayo, que también se va a inaugurar ahora una exposición en el Reina Sofía, que hace estas naturalezas vivas y las hace con Pablo Neruda cuando descubre el Pacífico. Dice: durante mi estancia en Chile me trasladé a conocer la costa del Pacífico. Su extraordinaria costa está llena de sorpresas. En ese violento océano Pacífico, unas playas cuyas arenas son piedras de colores. En estas playas brotan las palmeras. El mar arroja, abajo ahí, piedras calcinadas por los volcanes, pulidas por las aguas, que se mezclan con enormes geranios de histéricas hortensias que florecen en las playas entre las estrellas de mar y las grandes algas. Estos panoramas son sorprendentes para los que habitamos la zona del Atlántico. Es pinta conchas, pinta caracoles y las llama naturalezas vivas. Las mujeres con naturalezas vivas, no tengo tiempo de detenerme en ellas, ya me gustaría, pero simplemente para que tengan una visión de que el paisaje continúa y los pintores continúan imaginando paisajes. Arriba tenemos lo que hace Soledad Sevilla con los secaderos de tabaco y abajo lo que hace Eva Lotz denunciando la contaminación en las minas de mercurio, la contaminación de las salinas y los paisajes que han sido no creados, sino creados y destruidos al mismo tiempo por el hombre. Son imágenes que ahí quedan. ¿Cómo se puede interpretar de nuevo un paisaje? Hemos hablado antes de Aureliano Beruete, y ahí tienen un pino de los Altos de la Fuenfría. ¿Y qué hace Miguel Ángel Blanco en muchos proyectos que tiene? Miguel Ángel Blanco hace herbarios, recoge las ramas de los mismos pinos y hace con ellos álbumes y obras de arte, interpretaciones de obras de arte tradicionales. Entonces, la Fuenfría que tienen ustedes arriba, pintada por Aurelio Beruete, la interpreta Miguel Ángel Blanco a través de los materiales que la compone. Y eso es hacer suyo e imaginar un paisaje de una forma diferente. Y la imaginación cuesta muchísimo. Fotógrafo estupendo, que ha estado aquí en los domingos en Museo del Prado y nos ha dado unos cuantos cursos, que se llama Joan Fontcuberta, hizo un proyecto con el Prado que se llama Orogénesis. Y Orogénesis consiste en proyectar un programa para la generación de mapas sobre obras de arte. Y proyectando, obligando a la obra, transformándola a través de la informática, a ser leída de otra manera, le aplico el programa y crean, a partir de Patini y de Carlos de Haes, obras como las que están ustedes viendo aquí. ¿Son paisajes reales? Depende. Es el paisaje que el pintor imagina después de una valoración o de una manipulación tecnológica. Aquí lo tienen, y otra obra más. Esta a mí me encanta. Mateo Matain es un pintor muy comprometido con toda la historia natural y con el medio ambiente. Y dijo que si alguna vez la paleta de pintor sirvió para denunciar la ocupación de un espacio, ahora van a ser los uniformes militares los que sirvan de paleta para componer paisajes. Estos paisajes que Mateo Maté llama paisajes uniformados están compuestos por las telas de los uniformes de los soldados que han ocupado cada uno de los paisajes que el artista retrata. Es otro sentimiento de apropiación del paisaje muy propio también del mundo contemporáneo. Y aquí me gusta siempre terminar con una esperanza. Esto es un mural de un pueblo de Ávila, que se llama Muñoz Galindo, que ha hecho una muralista estupenda. Lara Rubín es la España despoblada, la esperanza de poblar los pueblos, y ella hace un paisaje imaginado totalmente, que es las flores que se desparraman, son el símbolo o la manera de representar la España que se vacía, y los niños que juegan con esas mismas flores, el símbolo de la esperanza. O sea, un mismo pintor puede interpretar un paisaje, y un paisaje es objeto de las miradas de todos los que estamos aquí. Sin la mirada, el sentimiento y la razón del pintor y la mirada del espectador, nada sería posible, porque nosotros mismos estamos. El Prado es un jardín. El Prado está lleno de cuadros, de obras de arte, pero el Prado también fue un jardín en la mente de un rey ilustrado, de un monarca ilustrado, de un arquitecto. Si nos ponemos en el Cerrillo de San Blas, donde está el Observatorio Astronómico, todo el Salón del Prado, estaríamos en el Gabinete de Ciencias Naturales, y desde el Gabinete de Ciencias Naturales, desde la Puerta de Murillo, veríamos el Real Jardín Botánico. O sea que incluso la mirada de un pintor, como es la de Domingo Márquez, o la nuestra propia, cuando salgamos de este museo con los ojos llenos
de los cuadros de paisajes que hemos visto, tenemos también otro paisaje, el que nos ofrece la propia naturaleza, el que interpretó Villanueva en su momento y el que nosotros con nuestros ojos de hoy podemos, con nuestro compromiso, nuestra formación y nuestra inteligencia, darle una vida nueva. Muchísimas gracias.